Bueno, trastornos de personalidad, lo tienen allí, ¿no? Lo pueden ver. Fíjense, cuando hablamos de trastornos de personalidad, vamos a hablar, y este es el concepto que vamos a ir manejando y vamos a trabajarlo, lo vamos a separar, pero se define porque es un patrón permanente, inflexible de experiencia interna, inflexible de comportamiento, inexplicado por la cultura, que tiene un inicio temprano, que es estable, que siempre ocurre de la misma forma, y que involucra malestar. Vamos a ver esto del malestar. Y puede causar perjuicios. Ya veremos qué tipo de perjuicios genera. Vamos a hablar de trastornos de la personalidad porque es muy frecuente que nos encontremos con esto y que además ocupa un grueso importante en la consulta. Importante, ya veremos ese dato que tenemos por allí. Bien, bueno, lo primero es que cuando hablamos de un patrón permanente, inflexible, tanto de comportamiento como de experiencia interna, estamos hablando de una persona que a simple vista nos parecerá testaruda, que nos parecerá que no hay forma de cambiar esa estructura, ¿no? De hecho, las personas que conviven con personas con trastornos de personalidad, van a hablarles de personas de mal carácter, personas de un carácter poco flexible, personas que funcionan de determinada forma y que de manera continua reproducen esa forma, ¿no? Es decir, van generando de una u otra manera un espacio recurrente, ¿no? Hablamos de personalidad cuando hablamos de estructura, recuerden. No estamos hablando acá de mecanismos de defensa. Hay una aproximación interesante que plantea que las personas con trastorno de personalidad, en el área, si lo vemos dinámicamente, utilizarán los mismos mecanismos de defensa para todas las circunstancias. Y bueno, no se puede utilizar un martillo para sacar un tornillo, ¿no? O sea, realmente utilizar un mismo mecanismo de defensa para todas las circunstancias nos habla de una dificultad para adaptarse. Hay una cierta dificultad para adaptarse y que obliga y que genera una serie de circunstancias dentro de la vida cotidiana que a su vez tienen consecuencias importantes para los que les rodean. Es difícil convivir con estas personas. Algunas hacen crisis, como ya vimos en el video, algunas mantienen una personalidad, un trastorno estable durante un tiempo y este trastorno no figura como muy disruptivo, pero existe, pero está allí presente, ¿no? Entonces, ¿por qué les traemos trastornos de personalidad? Bueno, primero porque tiene una alta densidad dentro de la población de pacientes que atendemos en salud mental, pero segundo, porque es el paciente que va a consulta de por vida. Es un paciente que va a estar toda su vida en consulta y que requiere la asistencia del psicólogo, de la psicóloga, del psicoterapeuta, continuamente. En algunos casos como un yo auxiliar, en algunos otros casos como un alter ego, en algunos casos como un monitor o como un transformador o un traductor de ciertas circunstancias, porque ellos cuando llegan a encontrarse con su trastorno y entender que sufren de este trastorno de ansiedad, que lo transitan, perdón, cualquier trastorno, lo que va a ocurrir es que necesitarán alguien que les genere algunas transferencias para compensar eso, ¿no? Por lo general, es el terapeuta quien hace estas cosas, ¿no? O sea, nosotros tratamos de irle dando no solo la contención, sino la explicación a lo que está ocurriendo en cada circunstancia. Así que son pacientes que no solamente vienen por mucho tiempo a terapia, incluso por toda la vida, sino que además son, por lo general, pacientes que usted tiene que ver 2 veces por semana, pacientes que requieren de la asistencia en algunos momentos. Entonces, no se explica por la cultura, no podemos decir que, bueno, él o ella funciona de determinada forma, porque es así, ¿no? Realmente es una persona sumamente ordenada y en donde viene, por allá del Japón, todo es así. No, cuando usted lo somete a la revisión cultural, se dará cuenta que toda su conducta no está descrita por la cultura. Es realmente un proceso que fue construyendo de manera interna y que tuvo su aparición en un momento de la vida y que no desapareció.
se mantiene, asunto que se mantiene. Por ejemplo, el aseo, cuando tenemos trastornos de personalidad asociados a cuadros obsesivos compulsivos, donde la necesidad de asearse está allí, a veces estos pacientes pueden decirles en ocasiones, bueno, es que mi familia nos bañamos mucho. Hace un análisis, revisa, consigue a los familiares, en fin, y el familiar tira así, bueno, nosotros, yo les enseñé le enseñé a lavarse las manos, pero no a lavarse las manos 14 veces en el día. ¿Ok? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la cultura ni el origen en que se encuentra. Es un mecanismo que se incorpora a la estructura y que se repite de manera continua a lo largo de la vida, con mayor o menor fuerza de acuerdo a los agentes estresores externos, pero que es continuo. Esto va a ser así siempre. Tiene un origen temprano. eh, los epidemiólogos plantean, y los que trabajan en esto de salud mental y epidemiología de las enfermedades mentales, que su origen está entre los 14 y los 25. Otros y otras dirán que no, que hay rasgos ya en la constitución de la personalidad a los 6 años, porque de hecho todo esto tiene un anclaje allí. Hay teorías que plantean que la aparición temprana 14, 25 o posterior en la adultez más temprana, 26, 27, 28 años, está asociado a los agentes estresores, al otro, ¿no? Va a depender del nivel de aislamiento social del sujeto, del nivel de interacción de la familia, de las costumbres locales, ahí sí, de cuándo se exige que salga a la vida, sobre todo cuando se exige esto de madurar, esto de llevar la vida por sí mismo. Entonces ahí hay momentos en los cuales aparecen. Recordemos que el ambiente es una variable fundamental para la aparición o para que el síntoma se reproduzca, o sea, para que aparezca y que esté allí. Puede estar durante mucho tiempo solapado hasta que algo en el ambiente lo destapa y lo hace ocurrir. Genera su aparición, elicita su conducta y elicita todo lo que tiene que ver con eso. ¿Bien? Bueno, yo lo dije, estable en el tiempo. Esto tiene un origen temprano y permanece por toda la vida. Toda la vida va a ocurrir esto y toda la vida se va a ejercer de esta forma. Involucra malestar, y esto es bien importante, es un elemento definitorio dentro del cuadro diagnóstico. Y es que los pacientes con trastornos de personalidad son como los copilotos de su vida para algunas cosas. Ellos se encuentran y se observan en los procesos y hacen egodistonía de ellos. En ocasiones no están así, en ocasiones asumen que hay un manejo propio de la voluntad de lo que está ocurriendo, pero en ocasiones, en la mayor parte de ellas, es como que si están tomados por el complejo, están tomados por los cuadros del trastorno y tienden a funcionar de esa forma. Entonces, a veces el trastorno tiene más síntomas o menos síntomas. Y ellos son testigos de eso. Son testigos de eso y les genera muchísimo malestar. Vamos a conseguir que este momento del malestar es lo que hace que vayan a consulta, es el motivo de consulta. ¿Ok? Mira, ¿sabes qué? La verdad que seguimos con la limpieza, que es algo muy común. Yo creo que estoy teniendo problemas porque no puedo, me dijo un paciente una vez, no sé, no puedo tener sexo con una persona, no puedo tener relaciones sexuales con una persona que no conozco si no la baño, si no le pido que se enjabone con determinada sustancia, o sea, porque de verdad le tengo mucho temor a eso, aunque yo utilizo los sistemas para protegerme, ¿no? Otro paciente en algún momento me dice, no, la verdad es que, no sé, esto de relacionarme con las personas es tan complicado porque en realidad siento que, como usted sabe, cualquier persona le puede hacer daño a uno. Y aparece este proceso de darse cuenta de que, bueno, eso no es tan así. Y que se van quedando solos o solas, o que afectan a los familiares que tienen a su alrededor o a sus seres queridos. Pasan a tener rupturas o cambios de relaciones muy rápidas.
no duran las relaciones en trastornos de personalidad, no suelen durar, los familiares son los que terminan acompañándoles. Muchas personas que ustedes vean por allí, esas tías o tíos solteros, cascarrabias, difíciles de llevar, puede ser que tengan estos trastornos de personalidad no indicados, no diagnosticados, ¿no? Pero sí, usted va a ver que hay como una constante. Y esa constante no solamente la vemos nosotros, sino que también el paciente es capaz de percibirlo. Y dice, bueno, aquí algo me está pasando. Y no sé, no tengo cómo manejarlo o quiero manejarlo y necesito asistencia, ¿no? Y esto es un elemento definitorio con los cuadros de la psicosis que no responden a circunstancias de realidad en ningún momento, no aprueban, no pasan a prueba de realidad. No es lo mismo, como vimos en el video, que se tenga una crisis, se tiene una crisis y luego hay remisión del síntoma y después se puede ver lo que ocurrió a cuando tenemos un paciente en crisis psicótica, o que es psicótico, perdón, con un trastorno psicótico, que funciona de esa forma y no obedece al cuadro de realidad. No va a decir, bueno, esto que hice fue un error, no va a lograr dar cuenta de eso. El trastorno de personalidad, el paciente se aproxima a su realidad, el terapeuta se la muestra, es capaz de sentir dolor por lo que le ocurrió, es capaz de decir, esto no puede seguir así, pero no sé cómo controlarlo. Es una sensación de no tengo el control de mi propia existencia cuando estas cosas ocurren. Y ya veremos cuáles pueden ser estas cosas. Tiene perjuicios. Sí, tiene perjuicios. Se dice que pacientes con cuadros de trastornos de personalidad, los espectros A, B o C, que ya los vamos a ver, terminan en la cárcel, muchos de ellos. Personas con los cuales la convivencia es muy difícil, que sus expresiones de las emociones son muy violentas, que tal vez no existe tampoco la expresión de las emociones, ¿no? Que la negación es continua, que la intelectualización es también continua, en fin, son cosas que van pasando y que van, o en este caso, los cuadros hiperemocionales, tiene que ver con esta expresión de la emoción como una forma característica, los histriónicos, por ejemplo. Estas formas que van más allá. Entonces tú puedes tener trastornos de personalidad tipo histriónico, personas que son, bueno, todas unas BD, y esto a su vez genera dificultades, ¿no? Entonces son siempre vistos como esto, ¿no? Como los irregulares, las personas que están en los límites, las personas que son exageradas para todo, que el paciente con ciertos trastornos de personalidad suele contratransferencialmente darte una sensación de pesadez, de desgaste, de consumo de tu propia libido. Y esto es propio de lo que está allí. Pero bueno, sí tiene perjuicios. Y tiene perjuicios sociales, tiene perjuicios de todo tipo. Entonces hay que, con esto, dar cuenta de cuál es el rol fundamental nosotros en la clínica, ¿no? Y tiene que ver con el acompañamiento, la psicoterapia efectiva y el tratamiento buscando que la manifestación, estas diferentes manifestaciones que ya las veremos, que caracterizan a cada uno de los cuadros, no superen el continuo de la vida, de la realidad y terminen generando estos perjuicios tan terribles, ¿no? Bueno, en el cuadro de los trastornos de personalidad tenemos esta lista enorme. Vamos a trabajar trastornos de personalidad porque hubo muchos avances a partir del DSM-5. Vamos a encontrar trastorno de la personalidad esquizoide, trastorno de la personalidad esquizotípico, trastorno de la personalidad antisocial, histriónico, límite, narcisista, por evitación, dependiente, obsesivo compulsivo, cambio de la personalidad debido a otra afección médica, eso lo vamos a ver ahí porque puede haber trastornos de la personalidad por alguna situación, un accidente cerebral, eh, del cerebro, algún asunto que podemos tener, también puede cambiar la personalidad y trastornos de la personalidad no especificados. Vamos a recordar que la personalidad es un elemento estructural, permanece en el tiempo. Puede ocurrir que haya ligeros cambios en la personalidad, y eso es algo de lo último que se está trabajando en psicología, pero por lo general es muy estable en todo el tiempo.
personas afables o las personas introvertidas o extrovertidas tienden a ser así a lo largo de su vida. Lo que regulan es el carácter, es decir, las manifestaciones de esta personalidad se van regulando. ¿Sí? Entonces, para poder abordar estos trastornos, bueno, el DSM-5 hace un avance muy interesante y los divide en tres grandes grupos. Y esto lo hace por las características típicas de cada uno de los trastornos. Entonces, fíjense que cuando tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con la fantasía, con la posibilidad de que aparezca algo cercano a una alucinación, bueno, pues entonces estamos hablando de los trastornos de personalidad del tipo A, que incluye lo paranoide, lo esquizoide y lo esquizotípico. Fíjense cómo hay desconfianza en lo paranoide y suspicacia. Los demás pueden ser hostiles, o bueno, hay algo allí. Son personas muy hostiles, muy irritables, muy enojones, o sea, se molestan muchísimo con todas las cosas, ¿no? Todo, siempre están a la defensiva. Algo puede ocurrir. El esquizoide tiene un retraimiento social. Son personas muy excéntricas, muy introvertidas, muy racionales, son poco emocionales y son personas más del estilo del ermitaño. Podríamos hablarlo arquetipalmente, estos ermitaños que están en otra cosa y que su comunicación con lo que está allí es como los Zaratustra, ¿no? Es fuera de afecto, desprovistos de afecto, ¿no? Recordemos que en estas estructuras el afecto y la expresión de la emoción, la lexitimia está ahí siempre tocando, ¿no? El afecto no es lo principal para comunicar, ¿no? ¿Okay? Los esquizotípicos son raros, tienen pensamientos de magia, son nociones peculiares, ideas de referencia y tienen ilusiones. Fíjense que estamos hablando de ilusiones, no de alucinaciones. ¿Okay? Tienden a las desrealizaciones, tienden a la explicación fantástica de las cosas, pero la cosa existe y hay una explicación fantástica de esto. ¿Okay? Pero hay una explicación fantástica, ¿no? Muchos de estos esquizotípicos están encubiertos por la iglesia, por las diferentes religiones, por todo esto, ¿no? Pueden estar descubiertos por aquellos que creen en los ángeles, entonces la aparición de cosas, los duendes de la casa que se llevan lo que yo descuidadamente dejo por allí. O sea, es una personalidad esquizotípica, ¿no? Entonces, que tiende precisamente a esto. No son tan retraídos, pero tienen sus explicaciones desrealizadas. O sea, entonces hay algo que tú dices, bueno, pero ya va a salir la tía con esta cosa de que, bueno, que los ángeles le hablan o le explican las cosas, lo que pasa aquí. Eso les permite un funcionamiento. Recordemos algo, todos estos pacientes que tenemos funcionan en lo social, no muy bien, pero funcionan. Están ahí y avanzan en eso. ¿Bien? El espectro B nos habla de las relaciones con el otro y de las relaciones concretas con el otro y de cómo se manejan, ¿no? Con el otro es lo antisocial, nos habla de las normas sociales, y estos suelen ser deshonestos, impulsivos, manipuladores, demandantes, son los estafadores. Estos son los estafadores, los corredores de bolsa, los Wall Street, los grandes vendedores también pueden ser antisociales, y tienden a terminar en la cárcel. Los histriónicos son emocionales, se comportan de forma dramática, extrovertida, seductora, son todas unas queens, ¿no? Unas divas, una seducción concreta. También pueden venderles un Ferrari, por supuesto, pero acá todo tiene que girar en torno a ellos o a ellas. ¿Okay? Es esa persona que cuando la fiesta, aunque la fiesta no sea de ella, termina bailando en medio. Y esto los vamos a conseguir, los tenemos por allí, están por allí, ¿no? Siempre van a buscar ser el centro de atención. Pero siempre, cuando hablamos de siempre, para todos estos trastornos es todos los días, en todas las cosas, en las relaciones con la pareja, en las relaciones con la familia, en el trabajo, en la diversión, en todos lados. ¿Bien? Está el límite. Es esta persona que está entre la neurosis y la psicosis, pendulea. Es una de estas como la que teníamos en el video, un trastorno límite. Su comportamiento, estado de ánimo está
es muy inestable. Se le acercan las personas y usted va a sentir que esta persona es como una veleta, ¿no? Quien, depende de quién le sople, cambia su estado de ánimo. Entonces, si se reúne con personas positivas, pues entonces ese día va a estar altamente positivo, va a avanzar. Si se consigue a alguien negativo, pues entonces va también a sentirse negativo. Entonces, este es el típico persona que te va a decir, no, 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 que no quiere saber nada de lo malo, de lo que se daña, de cosas negativas. A mí no, ellos te dirán, no me vengas con eso. De hecho, suelen evitar, son muy evitativos en cuanto a esto. Recuerden que cada una de estas tiene que ver con cómo se relaciona con el otro, ¿no? Y el narcisista se relaciona con él mismo. A diferencia del histriónico, fíjense, el histriónico busca expresar sus emociones, seducir. El narcisista tiende a quererse a sí mismo, sus relaciones con él o con ella misma, ¿no? Se creen sumamente importantes, tienen una autoestima muy frágil, son muy vulnerables, son capaces de cambiar su vestimenta porque alguien les dice, mira, esa bufanda no combina con ese buzo, así que yo no sé qué te parece si te lo cambian, se van, se ponen un buzo rosado y una bufanda amarilla, porque bueno, eso es lo que pareciera ser que está ahí porque ellos quieren estar siempre bien, ¿no? Por eso su autoestima fluctúa, fluctúa. Entonces tienden a buscar continuamente la aprobación, pero también esa aprobación se da a través de los espacios. Bueno, muchísimos narcisistas vamos a conseguir en qué, en TikTok, en todas esas cosas, ¿no? Esta gente que continuamente te está mostrando lo que come, pero que no solamente muestra lo que come, no es como el caso del histriónico. El narcisista va a sufrir si no tiene un like. El histriónico no, no le importa. El histriónico es el centro de atención y a mí no me importa nada que me digan lo que sea, pero yo bailo sobre la mesa cuando me tomo 2 tequilas. Y el narcisista te va a decir, viste que bailé bien, o te diste cuenta, ¿no? O sea, me monté en la mesa y bailé como un dios. Este es el narcisista. ¿Ok? Seguimos. El C va a estar asociado, por lo general, a, es lo más cercano a las neurosis, ¿no? Lo más cercano a las neurosis. Él es evitativo, tenemos el evitativo que busca, bueno, el rechazo. Siempre está alejado, son tímidos, no llegan a ser antisociales, como lo dicen acá, porque realmente lo que están buscando es los buenos espacios. Son personas que se sienten inferiores, muy inferiores, y suelen quedarse solo con personas que les reconocen, aunque no necesiten el reconocimiento. Pero en este caso, ellos lo necesitan, necesitan eso, confirman siempre la aceptación. Son personas que te van a decir como pareja, siempre van a decir, tú me quieres, tú de verdad me quieres, seguro que me quieres, me amas, ¿no? Mamá, tú me quieres, en serio. En fin, ¿no? Los dependientes, los que son trastornos de personalidad dependiente, dejan que todo el mundo asuma la responsabilidad por ellos, ¿no? No suelen tener confianza con ellos mismos, ¿no? No suelen tener confianza. Fíjense que no buscan la aceptación en este caso, sino que simplemente son dependientes. Son personas que requieren a otros para existir. Esta persona sí requiere al otro para existir. A diferencia del evitativo, que puede en algún momento esconderse en un rinconcito para que no le pase nada, el dependiente no se esconde. El dependiente utiliza al otro para existir. Entonces, suele también ser, puede ser agresivo en algún momento, o no, pero son agresivos pasivos. eh, son estas personas que usted no le conoce soledad alguna. Son personas que todo el tiempo tuvieron novio, novia, y si no tienen novio, novia, viven con la mamá, pero usted nunca lo ve solo. Usted nunca va a ver un dependiente solo o solo. ¿Sí? El obsesivo compulsivo, bueno, es uno de los que más hemos visto en nuestra vida, lo hemos visto hasta en las escenas de teatro, los Tok Tok. Si no lo vieron, hay películas Tok Tok que están en Netflix y en otros espacios que les pueden servir. Y bueno, están preocupados por el orden, pero por lo general están preocupados porque las cosas sean correctas, bajo lo que para ellos es lo correcto. Hay todo un asunto sobre la rigidez de las cosas como se dan.
fíjense que en este cuadro también es lo interior lo que se manifiesta. Y lo interior es, y es muy, muy típico de estos trastornos, las cosas tienen un orden y lo que hay es que cumplirlas. Son tercos, suelen ser indecisos también. Cuando no consiguen una línea recta o una instrucción concreta sobre lo que van a hacer, pues les cuesta mucho. No toleran cosas como la impuntualidad, sufren para llegar a tiempo a los lugares, sufren, lo sufren. Son los que les van a decir, es que yo valoro el tiempo del otro como mi tiempo. Entonces, bueno, son personas difíciles. En este caso, el manejo, hablando de este cuadro, sé que es muy interesante el manejo del dinero. Yo quiero que ustedes con sus pacientes también utilicen y vean cómo manejan el dinero, porque como manejan el dinero, se maneja el afecto. ¿Cómo será el evitativo? Bueno, el evitativo guardará, por si acaso, ¿no? Guardará, pero buscará, ¿no? De alguna forma y tendrá ahí un poquito de ahorro, no se va a arriesgar. El dependiente le va a preguntar a alguien siempre en qué invierte. Así, si pasa algo, no es su culpa. Y el obsesivo compulsivo se documentará plenamente, se leerá todos los libros de microeconomía, blockchain, intercambio de monedas y todo para poder utilizar su dinero hasta que consigue, bueno, un gurú o una serie de gurú y establece su propio manual y lo aplica. Bien. Algunas dificultades sobre el trastorno de personalidad para avanzar y luego entrar en la discusión, para poderlo tomar, y por eso les puse el video que les coloqué. Lo primero es que en el paciente siempre va a haber una resistencia a ser calificado como un trastorno de personalidad. Esto son dificultades con las que nos vamos a encontrar. Bueno, ¿por qué? Porque el trastorno de personalidad es para siempre. Entonces, si usted va con una etiqueta de trastorno de personalidad compulsivo, bueno, ya la respuesta va a ser algo así como, bueno, como tú eres así, todo se explica por ahí. En el clínico, es decir, en nosotros y en nosotras, bueno, hay una falta de formación específica sobre los trastornos de personalidad. Como se dan cuenta, son muchísimos, hay que trabajarlos uno por uno. Hay que ver cómo se manifiestan, cómo podemos asistir, cómo aproximarnos sin ser críticos. Y esto aparece, fíjense qué interesante que les ocurrió a ustedes en su ejercicio y que se los planteaba en clase, en la primera parte de la clase, y se confunde el eje uno con el eje 2. Por eso les coloqué el video. O sea, esto es una crisis, esto es una psicosis. ¿Qué es esto? Esto es un paciente con trastorno de personalidad psicoide, o esto es un paciente definitivamente esquizofrénico, ¿no? Y bueno, ahí hay que buscar la información adecuada, hay que basar el diagnóstico en contratransferencias negativas con el paciente. Eso es un problema, porque yo tengo que ver qué me hace sentir el paciente. Y entonces, por eso les indico, les digo, les planteo, les transfiero mi experiencia, y es que 3, 4, 5 sesiones son las que van a permitir que usted sepa cuando hay un verdadero trastorno de personalidad. Y bueno, suelen estar ligados con otras cosas, y eso es lo otro complicado, ¿no? Eh, y estas otras cosas son, por ejemplo, las cargas morales que nosotros tengamos con respecto a esto, ¿no? Porque nosotros también tenemos la idea de que hay cosas que se hacen de una forma determinada y ellos lo hacen de otra. Entonces, son funcionales, trabajan, ¿sí? Suelen estar entre el 70 y el 50 de la escala de actividad, pero siempre tienen malestar, y eso es algo que van a tener ahí. Siempre va a tener un malestar esta persona. ¿Bien? Así que va a ser difícil para nosotros. Y bueno, falta de consenso, hay una falta de consenso en la enfermedad. De hecho, hay algunas diferencias entre entre las distintas categorías de trastorno, entre el DSM-5 y el CIE. Les recomiendo trabajar el DSM-5, como lo ven, y bueno, trabajar el trastorno en el eje 1 para ver si hay algún tipo de situación clínica o una enfermedad médica de base. Podemos tener por lesión de ocupación de espacio trastorno obsesivo compulsivo, ¿eh? Y bien, para ir ya cerrando en la evaluación, hay una ausencia de métodos de evaluación. Es difícil. Usted tendrá que hacer su propia batería de métodos, pero el verdadero método
para la evaluación es la entrevista, es la interacción con el paciente. Porque usted va analizando, y aquí es muy interesante el abordaje que hace el paradigma sistémico, porque permite ver el bosque completo. En el bosque completo es que vemos que hay un trastorno de personalidad, porque funciona de la misma forma en todas las áreas. Si yo solo lo veo desde lo sexológico, si solo lo veo desde lo laboral, si solo lo veo desde lo educacional, pues entonces me voy a quedar con un pedazo enorme del bosque que no está claro y que definitivamente me va a estar diciendo qué es lo que hay. ¿Bien? Ya para ir cerrando, trastorno de personalidad y su epidemiología, bueno, tiene una prevalencia en América Latina de 1,5%. Es decir, una persona de cada 100, según la Organización Mundial de la Salud, en América Latina tiene un trastorno de personalidad. Nota con esto, no todas las personas que tienen trastornos de personalidad van a consulta, así que hay un enorme número, y eso lo van a decir todos los manuales y todos los artículos de investigación, hay un enorme porcentaje de trastornos de personalidad no diagnosticados, con lo cual lo que nos va a decir la OMS es lo que está diagnosticado en los servicios clínicos. Pero hay un montón, recordemos lo que vimos, esto de la negación del paciente de ser diagnosticado con trastorno de personalidad. Bien, en la población argentina, la aparición de estos trastornos está entre los 18 y los 25 años y coincide el informe de salud mental argentino con esta población, pero llega a puntualizar incluso un 2%. 2 de cada 100 personas tienen trastornos de personalidad. Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles trastornos? Es más fácil que una persona vaya con un trastorno obsesivo compulsivo que con un trastorno evitativo. El trastorno evitativo quizá no vaya a consulta. Y bueno, la Asociación Mundial de Psicoterapia dice que son el 35% de nuestros consultantes. A nivel mundial, forman parte del 35% de la consulta. Eso es mucho. Y se los digo yo desde mi experiencia, no he tomado nota de esto, pero en este momento que yo manejo unos 15 o 16 pacientes, por lo menos 3 tienen trastornos de personalidad. Y son pacientes de larga data. Son precisamente mis pacientes de larga data los que son pacientes diagnosticados con trastorno de personalidad. Y bueno, hasta aquí llegamos con la presentación.